y el tipo hizo un máster en choreo adentro de una cárcel, sale y es peor que antes. Podés tener cárceles privadas donde los presos pagan su condena y su estadía laburando. Porque la gente, primero que nada, no cree en la justicia. Siente que el derecho siempre lo tiene el delincuente. Esa persona merece morir. Dado el daño que le causaron a la sociedad, en lugar de premiarlos, regalándole plata, dándole privilegios. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Frente a los casos delictivos en nuestra sociedad, el sentido común de la gente considera a la condena y al castigo como la gran solución. Pero el fenómeno de la reincidencia en las cárceles, es decir, entrar a la cárcel, cumplir la condena, salir en libertad y volver a delinquir y volver a la cárcel otra vez, todo esto nos indica que no bastaba con castigar y aislar a la persona para solucionar este problema social. ¿Por qué la condena es una medida insuficiente o incompleta para dar un nuevo horizonte de existencia a la persona privada de su libertad? ¿Qué problemáticas invisibles aborda la situación de encierro? ¿Y qué podemos hacer nosotros para reducir esta problemática? Sobre todo, ¿qué es lo que falta en nuestras cárceles y por qué cada vez hay más jóvenes privados de su libertad? Cada vez hay más pibes en contexto de encierro. 18 años y ya con penas de 9, 10, 20, prisión perpetua, ¿no? O sea, decir qué es lo que les va a esperar a estos pibes, ¿no? Algunos opinan que hay que redoblar el castigo, pero si una metodología falla no debes duplicarla como si insistiendo en eso cambiara en algo, sino que debes transformarla ofreciendo algo nuevo. Si la cárcel la entendemos como un contenedor humano, donde amontonamos a personas aislándolas completamente de todo contacto y vínculo con la sociedad y privándolas incluso de su propia dignidad, entonces la reincidencia se vuelve bastante esperable. Cuando ves la realidad de esa persona decís, y bueno, sí, algo como sociedad acá estuvimos fallando. Para esta persona no podemos seguir aislándola de la sociedad, porque por estar aislada, quizás por estar aislada hasta acá, y ahora la vamos a seguir aislando más. Dice, yo perdí todo acá, todo, familia, amigos, dice, todo perdés, tenés frío, tenés hambre, tenés sueño, dice, todo perdés. Y yo digo, claro, es despojarte absolutamente de todo, y no solo material, sino desde lo emocional. Nadie sabe lo que estamos viviendo acá. Me encontré en un lugar tan vacío, tan solo, tan oscuro. Como dice Roberto Gargarella, la reincidencia se convierte en buena medida en un mero producto del tipo de respuesta escogida por el Estado frente al crimen. Entonces, ¿qué respuesta nueva podemos dar nosotros frente a esta problemática? Siglo XXI, la idea de que verdaderamente no le hemos encontrado la vuelta al castigo por transgredir una norma de la cual muchos también tenemos un grado de responsabilidad, ¿no? Porque algo le pasó a esa persona para llegar a este estado. O sea, todos no vimos algo, todos como sociedad algo o elegimos no mirar. Primero tengamos en cuenta que la gran mayoría de los detenidos y detenidas pertenecen a la franja más pobre de la población en Argentina. El 27% de esta población detenida no terminó la escuela secundaria y el 30% no terminó ni siquiera la primaria. Es decir que el 57% de la población detenida no terminó la escuela. También hay un 38% que estaba desocupada y un 41% que no tenía ningún oficio ni profesión. Con esto quiero señalar que está más que claro que la población en contexto de encierro proviene en su gran mayoría de grupos en situación de vulnerabilidad. Las desigualdades no están dadas solo en lo económico, sino también en las oportunidades para el ejercicio de los derechos sociales y culturales, tales como los derechos del trabajador, el derecho a la educación, el derecho a la salud, a la seguridad, etc. De esta manera, estos grupos son proclives a la exclusión, a la marginación y a otras tantas penurias. Esta vida que nosotros elegimos no pensábamos y nosotros nos creíamos que éramos, no sé, unos héroes por hacer las cosas que hacíamos, pero en realidad estábamos equivocados. Estábamos equivocados porque la vida no es esa, la vida es otra, apunta a otras cosas. Una de las propuestas con mucho peso para contrarrestar toda esta problemática está en la educación, sobre todo en la educación en contexto de encierro. Si hubiese pensado como pienso hoy, no estaría acá. Comprendí que el camino a seguir es esto: la literatura, la facultad, estudiar, crecer uno mismo como persona,
Este es el primer capítulo de una serie de videos que se van a venir en este canal de YouTube, en el que vamos a estar abordando la temática de la educación en contexto de encierro a través del programa educativo Los Pabellones Literarios para la Libertad, para que podamos explicar por qué la educación le permite a la persona privada de su libertad abrirse a un mundo nuevo y mejor. Entonces, ¿cómo hacemos para que una condena tremenda de muchísimos años no sea una condena a muerte, sino que sea decir, bueno, ¿para qué la vida me pone en esta situación? ¿Qué debo aprender? Y esto lo da solo la educación. La verdad que esto te cambia a uno mismo y cambia la realidad en la que estamos viviendo. Y eso está bueno porque ya con solo que pensemos en nosotros y ya que nosotros estemos bien, nuestra familia afuera nos ve bien y eso es muy importante. Hola, soy Sebayaco, un católico más, un laico más y también un tallerista del pabellón literario Mentes Libres. En este canal he hecho varios videos hablando y mostrando también mi experiencia con el pabellón literario Mentes Libres. Ahora, ¿por qué el encierro podría dar más problemáticas que soluciones? Tengan en cuenta que las personas cuando ingresan a los circuitos de la justicia penal en Argentina se ven degradadas en su condición ciudadana, en el sentido de que las desigualdades se refuerzan, se fragmentan los lazos familiares y empeora la calidad de vida. Y por supuesto se interrumpen las trayectorias laborales o educativas que tenían afuera. Generalmente las personas privadas de su libertad se ven inhabilitadas para cualquier tipo de vida social. Esto es muy problemático porque estamos aislando de la sociedad a personas que después vamos a exigir que vivan acorde a esa sociedad. No tiene sentido, ese es mi punto. La cárcel lo que hace es privarlos de los derechos ambulatorios, pero no privarlos de la sociedad y de la cultura, ¿me entendés? De hecho, la cárcel forma parte de la sociedad. En la cárcel nadie debería estar exiliado de la sociedad. Entonces, ¿cómo actúa la educación en contexto de encierro en estas personas? Como un elemento sociabilizador que les permite la posibilidad de crear sus propios proyectos de vida, hallando las razones para seguir intentando la configuración de una vida plena sin caer en el desaliento y la marginación. Yo creo que muchas personas que reincidieron en la cárcel son personas que pasaron obviamente por lo que es la cárcel, saben lo que se sufre estando privados de la libertad, estando encerrados. Entonces uno no vuelve, yo creo que nadie vuelve al delito contento, sino resignado ante tanto desaliento. De esta manera la educación en contexto de encierro influye en la baja de la reincidencia de los detenidos, como esta posibilidad real de generar un nuevo horizonte de existencia, porque genera un vínculo entre los alumnos y el mundo social que está del otro lado del muro, enriqueciéndoles el intelecto y ofreciéndoles un espacio de libertad, incluso estando detenidos en la cárcel. Esto hay que tenerlo muy en claro, la educación en contexto de encierro no surge para entretener al detenido, sino para generar un proceso de cambios positivos en la persona, los cuales la persona es la protagonista. Ahora bien, tenemos dos tipos de educaciones, la de educación formal, que sería la escuela, la universidad, y la de educación no formal, que sería el programa de pabellones literarios para la libertad. Pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos? La educación formal siempre está representada por lo que es la escuela, ¿no? Que es gradual, es un sistema gradual que a través de exámenes y de pruebas permite que una persona marque sus avances. Nosotros intentamos a través de lo que sería la educación no formal, es valorar todo tipo de avances de una persona en el mundo cotidiano. El gran aporte que tienen los talleristas, donde tienen claro que su espacio es un espacio de circulación de la palabra, que permite empoderarse a la persona con argumentos válidos, hace que, como no hay notas, no hay calificación, participen todos y todas. Y lo maravilloso que tiene en esto la posibilidad de no sentirse con algo que tengo que alcanzar porque si no, no puedo pasar a otro nivel, es el acceso que naturalmente y solidariamente tienen los muchachos y muchachas que no saben leer ni escribir. Porque a la escucha de un taller, a la escucha de un compañero, participar en un trabajo grupal, me da ganas de empezar a darle un sentido a mi nombre. Ese es el gran aporte que hacemos nosotros a la educación no formal, que somos puente con la educación formal, porque después terminan la mayoría de ellos queriendo terminar su primaria, su secundaria.
¿Cuál fue el inicio de los pabellones literarios? Todo empezó cuando el juez Roberto Conti dictaba el taller de educación no formal en un pabellón de población. Y eso sería el germen de la revolución pacífica educativa que hoy por hoy dio pie a los pabellones literarios. Pero ¿qué es un pabellón de población? Un pabellón de población van todos los que están medio complicados, medio con problemas de convivencia en algún que otro pabellón y terminan en ese pabellón de población, o quizás están de tránsito, y es lo que menos tratamiento tienen. Trabajo, escuela, educación, todo, ¿no? O sea, son los que menos cuestiones tratamentales tienen. Y los pibes, bueno, ellos mismos me decían que en ese pabellón antes era un ring de sangre, y al poco tiempo de que habíamos empezado con el taller y íbamos, creo que a veces hasta 3 veces por semana al mismo pabellón, distintos grupos, ¿no? Ellos nos propusieron ser pabellón literario, ellos, o sea, fue iniciativa pura de ellos. ¿Cuál es la idea en definitiva? Y me dicen, si hay pabellones evangelistas, hay pabellones deportistas, hay pabellones trabajadores, hay pabellón universitario, ¿por qué no vamos a poder ser un pabellón literario? Toma, hablamos con el entonces director que estaba ahí, articulamos con el jefe del servicio penitenciario, Xavier Areces, y así que se gestó el primer pabellón literario. Se empezaron a notar cambios como el bajar el índice de violencia. Era un pabellón que no podían dormir porque siempre estaban pendientes si les iban a dar un fracaso, si les iban a cualquier cosa que iba a pasarles. No podían dormir porque estaban intranquilos si venían y les robaban algo o lo que fuese. Entonces como que ellos los mismos pibes se fueron dando cuenta del impacto que generaba esto. Un pibe se fue de traslado después a la unidad 31, me contacta, me dice, Roberto, estoy acá, me dice, me gustaría traer la literatura de lo que estamos trabajando acá, a la 31. Y dije, bueno, ¿cómo hacemos? O sea, para poder hacerlo. Entonces les mandaba la tarea, como le dicen ellos, por mail. Conseguimos que 2 profes de las facultades sociales de Lomas puedan ir, porque justo estaban trabajando en contexto de encierro, entonces iban y llevaban adelante el taller. Se iba trasladando la semilla, ¿no? O sea, como que estaba allá y como que, bueno, ahí en el medio fue que conocí a Julia Lescano, que es la asesora amante de la docencia, o sea, estuvo mucho tiempo su vida con la docencia, también con el tema de adicciones, entonces como que comprendía también todo lo que generaba la educación, ¿no? y la literatura. Ahí dice, bueno, esto se tiene que expandir, esto tiene que crecer, tiene que circular, es algo re importante. Yo creo que fue una pieza fundamental para el crecimiento de esto, de Julia. Entonces se puso como una misión de decir, bueno, esto tiene que crecer, esto tiene que tener un reconocimiento, esto tiene que explayarse, tiene que para todos lados. Entonces fue que empezamos a pensar cómo podía ocurrir eso, ¿no? O sea, cómo es que, porque esto es totalmente voluntario, o sea, no es que es algo que nosotros vamos y se impone al pabellón, decir, bueno, acá queremos que este sea literario y listo, ¿no? O sea, esto nos piden, es voluntario, tanto nosotros como talleristas, como los propios pibes lo piden voluntariamente, ¿no? Entonces como que Julia ahí empezó a decir, bueno, no, esto hay que darle otro marco, esto tiene que quedar, y bueno, ahí se empezó a trabajar con una resolución ministerial, como lograr que el programa tenga una resolución ministerial, porque la idea era, el gobierno que esté, como que tenga como un manto de protección también del programa. Bueno, yo soy asesora del doctor Alac en el área de cultura, entonces me pongo a disposición, por supuesto, del jefe del servicio, y justo me cuenta de esta experiencia que estaba haciendo el juez Conti, que la estaba desarrollando en pabellones donde la literatura no era accesible, digamos. Pero en este proceso humanitario de decir, bueno, estas personas en algún momento van a volver a la sociedad porque las penas en Argentina tienen vencimiento, la posibilidad de acercarles instrumentos que tengan como la habilidad de empoderar y de dar calma a las mentes, nosotros lo consideramos a través del mundo literario. Conozco al juez Conti y allí mismo nos pusimos a trabajar. Le dimos forma a través del servicio penitenciario en esto de que cada persona que está dentro del programa está registrada, va a su historial criminológico, es un estímulo educativo. Entonces lo que hicimos
conjuntamente es darle forma de programa o darle lo que se puede llamar como un proyecto sistémico. Fue visto por el ministro con gran agrado como una futura política de Estado, por eso decidió que tuviera resolución. Es el único programa que atraviesa así transversalmente el ministerio y tiene resolución. ¿Por qué? Porque habla de un proyecto donde la humanización debe ser absolutamente sin excluidos a todos los integrantes, todas y todos, y como cada uno se autoperciba, los integrantes de los pabellones. Si bien siempre existieron talleres literarios, nosotros fuimos por otro lado en una convocatoria que tenía que ver con invitarlos, o sea, respetando la voluntad de querer ser pabellón literario. De esta manera, la propuesta de los pabellones literarios se expandió a muchos pabellones, ya sea de hombres y de mujeres, teniendo un impacto muy positivo en los protagonistas. Primeramente me gusta el pabellón literario porque puedo encontrar herramientas que me pueden servir en la calle. Gracias a los chicos me puedo autoanalizar y comprender los errores y crecer día a día junto a cada uno de ellos. Lo que más me gusta formar parte de un pabellón literario es el momento de ocio, o sea, donde hay más paz y tranquilidad en el pabellón como para poder ponerme a leer un libro, estar más tranquilo y entenderlo mejor. Estoy en un pabellón literario y me gusta estar en él porque nos permite educarnos nuevamente, poder avanzar para nosotros mismos. Lo que más me gusta de estar en un pabellón literario es el hecho de poder acercarme a diferentes escritores, poder conocer diferentes culturas, poder estudiar de historia argentina, que antes no le daba la importancia que le tenía que dar realmente y ahora gracias a esto sí puedo hacerlo. Lo que más me gusta de formar parte del pabellón literario, bueno, las actividades que trae la tallerista, los debates que se arman acá en el grupo, las reflexiones que dejan, porque cada actividad siempre deja algo para pensar. Se me hace abrir la mente a pensar en un futuro distinto, en otra vida, conocer otras opciones de vida. Me gusta estar en el pabellón literario porque vamos creciendo entre todos los chicos día a día, nos estamos representando para la sociedad. Y les queremos agradecer a todos los talleristas y a los que nos dan esta oportunidad para avanzar día a día. Ahora bien, lo que permite que haya una solidez en la esencia de los pabellones literarios es la presencia de normas de convivencia, que hacen posible que el pabellón sea un espacio de estudio, de respeto y de crecimiento personal y grupal. Requerimos que en esta conformidad de ser pabellón literario tengan visibles sus normas de convivencia. ¿Por qué? Porque en definitiva las normas de convivencia es lo que me permite vivir en sociedad, los sí y los no. Entonces hace que sea permeable la vida dentro de todo el pabellón sin excluidos. Hoy actualmente los pibes firman un acta de compromiso, ciertas reglas que son violencia cero, el tema del consumo y todo que se resuelva por intermedio del diálogo, por el habla. Cabe destacar que las actividades del pabellón literario no sean en un aula específica de la cárcel, sino que transforma todo el espacio del pabellón donde ellos duermen, todo lo transforma en un centro cultural. Es que no es un taller que va a durar 3 encuentros, 4 encuentros, 5 encuentros, sino es una mecánica de vida. Así todos los días acá, todos los días. Acá se respetan los horarios de literatura. La música son en horarios que no estamos haciendo nada, porque de las 9 de la mañana, acá se levantan todas las 7. Hay horarios, pero no porque se imponga, sino porque es una rutina para la calle, una convivencia y para poder adaptarse a horarios. De las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde hay talleres, y no es de una cosa, es de la otra. O sea que si alguien ingresa a ese pabellón tiene claro qué tiene que hacer. No sé si claro, uno le explica y después se va ambientando. Los chicos que estamos de coordinadores llevamos muchos años detenidos y somos conscientes que el cambio no es de un día para el otro. Acá lo que sobra es paciencia. Porque si nosotros no lo podemos inculcar en el otro y que de verdad lo asuma como que esto es algo de cambio y productivo y positivo, no podemos pretender que en un mes, 2 meses, 3 meses un chico se adapte. Y llevemos con paciencia. Acá la mente se ocupa en algo positivo y de progresividad espiritual y como ser humano. Entonces este es un pabellón que no tiene nada que ver con la cárcel. Estamos habituados en el espacio físico, pero no nos encontramos presos. Hay gente que puede estar en la calle en libertad físicamente, pero mental y espiritual no encuentra su oriente, y nosotros acá encontramos nuestro destino. A pesar de que haya tanta oscuridad, hacemos luz todos los días, así que es lo único que le podemos decir. Acá hay una rutina de las 11 de la noche, se apaga la luz, no se escucha más nada.
Y por ahí algún chico no puede dormir, se levanta y se viene a escribir. Y al otro día te dice, Jorge, Guille, Diego, Claudio, ahí escribí un cuento. Y nosotros lo venimos a corregir, porque es lo que nos da vida a nosotros. Claro. Yo, por ejemplo, nunca agarré un libro. La primera vez que después agarré un libro fue acá. No sabía escribir bien, tampoco leer bien. Hoy aprendí acá. Yo creo que la presencia de los pabellones literarios puede significar el inicio de un cambio de paradigma en el servicio penitenciario en el día de mañana. Y es normal que la gente piense que nosotros, los talleristas, somos unos ingenuos idealizando un contexto que no sabemos. Pero generalmente las personas que opinan eso de nosotros es gente que no conoce por dentro el espacio de los pabellones literarios. Porque a veces parece que tengo una visión romántica, nos dicen que romantizamos, pero en realidad me encanta o me gusta, de lo que puedo ver obviamente, de lo que no puedo ver, no puedo opinar, pero cómo se organizan ellos, cómo se fueron organizando los espacios, los temas, cuando había que elegir temas, el respeto al taller, la clase, a la actividad, a ese momento. Estar en un pabellón literario me ayudó a liberar la mente, a reflexionar más. Es empezar a ver las cosas de otra forma, a pensar de otra manera. La lectura te libera la mente, el debate sirve. Estar acá me abrió la mente, me capacitó así a mí mismo y también así cambió mucho porque estamos acá en un lugar que ya no es la cárcel como antes y la mente se puede despejar por otras cosas buenas que no sea la realidad de acá dentro de la cárcel. Lo que cambió en mí por formar parte de un taller literario es encontrarme conmigo mismo y ponerme a leer un poco más, que ya es un hábito que tenía perdido hace mucho tiempo. Me ayuda a expresarme más con las palabras, al modo, por ejemplo, a mí me sirve para relacionarme con las personas. Me cambió la manera de pensar, la manera de ver las cosas, ser también más ordenado, tomar decisiones, también no ser arrebatado, estar más tranquilo. Ahora, muy curioso, ¿por qué se manifiesta este programa educativo como literario? ¿Qué tiene la literatura de útil para los pabellones y para la educación en sí? A ver, esta cuestión de que la literatura también les permite salir, abordar otros mundos y otras posibilidades u otros lugares posibles. Y tallerista a tallerista, ¿qué texto te gustó mucho trabajar con ellos? Sí, lo que me gusta es trabajar con autores clásicos, Cortázar, Borges, y me gusta trabajarlo porque siempre espero a ver cuál es el impacto de los otros. Así que eso me gustó y me gustó lo que se generó. Sebastián Ávila, un amigo mío en la carrera de Sociología, desarrolló una teoría muy interesante sobre la educación. Él indica que hay dos caminos diferentes pero complementarios para alcanzar el entendimiento a la hora de enseñar. Para que un alumno me entienda, puedo dar una definición explicativa que desarrolle el conocimiento en sí, o también puedo dar un ejemplo al alumno, una representación metafórica, ficticia o basada en hechos reales, que exprese ese conocimiento que quiero transmitir. Es decir, si en una clase hablamos de violencia de género, no basta con dar definiciones únicamente, sino que también hay que brindar ejemplos que esclarezcan los tipos de violencia de género que existen. Ahí el entendimiento es más claro. En este sentido, muchos profesores en las escuelas o en las universidades no consiguen que sus alumnos entiendan un concepto que se quiere transmitir porque los profesores no suelen recrear ejemplos que esclarezcan lo que se está enseñando. Por ejemplo, para que la gente comprendiera los conceptos que quería transmitir el filósofo Platón, este se valió del recurso de las alegorías, un recurso literario para dar complejas metáforas, todo para servirse como un ejemplo simbólico. Entonces, para enseñar no basta con dar definiciones, sino también es necesario dar buenos ejemplos que esclarezcan todo esto. Los ejemplos pueden ser metafóricos, ficticios o reales. De la misma manera, la literatura narra historias que me sirven como un ejemplo para transmitir un conocimiento específico, para problematizar algo en la sociedad, como un disparador para un tema en específico. Entonces, por medio de cuentos, poesías y novelas podemos transmitir muchos conocimientos. Por otra parte, escribir nos permite verbalizar nuestros sentimientos, ponerles palabras, nos permite soltar todo lo que tenemos guardado. Es una catarsis liberadora que no explota en la violencia, que no explota en la autodestrucción, sino que se vuelca en un papel. Poner palabras a lo que sentís es fundamental, siempre. Escribir es poner una voz a las injusticias o a las amarguras que uno vivió en la cárcel
o vivió antes de estar en la cárcel. En este sentido, escribir visibiliza lo que el ser humano sufre estando privado de su libertad. Y también escribir muestra lo bueno y lo bello que cada uno tiene para compartir. Uno escribiendo enseña y transmite conocimiento a otros. Uno escribiendo enseña al otro a amar. Uno escribiendo enseña al otro a pensar. Los dos muy tristes se levantaron y a paso lento se marcharon, perdiéndose entre los árboles a buscar un nuevo refugio, a empezar una nueva vida en algún lugar de ese inmenso bosque salvaje. En los momentos difíciles de lucha siempre está la familia, sea cual fuese la situación, motivo o circunstancia de la vida. Ellos están ahí, apoyándote, protegiéndote y cuidándote en los malos momentos. Fin. Como mencionamos, muchos de ellos provienen de contextos sociales muy vulnerables. La pobreza económica en sus infancias les impedía poder asistir a la escuela. Si bien hay escuelas públicas en todos los barrios, la necesidad de trabajar y de llevar el pan a sus familias se priorizaba por sobre encima de la escolarización. Ahora bien, sin escuela se genera una pobreza cultural. Si no saben leer, no pueden acceder a esa cultura. Sin maestros no hay nadie que les facilite esa cultura, y sin institución educativa nadie les da la educación social que todos hemos necesitado. ¿Y por qué es problemático que una persona privada de su libertad sea analfabeta? ¿Por qué es importante enseñarles a leer, a escribir y a tener comprensión lectora? En realidad es problemático que cualquier persona sea analfabeta en el siglo XXI. Se profundiza, por supuesto, en las personas privadas de la libertad porque además de su situación de alta vulnerabilidad, el hecho de no saber leer y escribir hace que muchas veces ni siquiera entiendan por qué se los condena, cuáles son los beneficios o no, qué firman. Sabemos que cuando salgan, si esta situación sigue igual, es mucho más difícil su vuelta a la sociedad, sino que la persona salga verdaderamente con un mínimo de una escolaridad primaria terminada, con un oficio calificado, como para allanar todo lo que implica volver a la sociedad, ¿no? Entonces, verdaderamente nosotros lo vivimos como un problema muy complejo, el analfabetismo. Entonces, el sistema escolar hace que todos avancen en un ritmo determinado, excluyendo o marginando a los que no se pueden adaptar a ese ritmo. Entonces, la educación no formal tiene la ventaja de que valora el proceso de cada persona y no espera que todos tengan un nivel base aceptable, que en la educación formal se traduce como calificaciones, aprobado, pasas de año y todas esas cosas, sino que trabaja desde la particularidad del alumno para potenciar sus capacidades y buscar las maneras de integrarlo también. Primero, que los que no estaban alfabetizados lo decían sin ningún problema. Y segundo, el cómo ellos buscan la forma de que sus compañeros puedan participar. Audiolibro, leerles, que participaban desde la oralidad, se complementaban muy bien desde la oralidad, pero no fue una estrategia que buscáramos nosotros como talleristas. Es una forma de organizarse que tenían ellos. Ya ellos se organizaban así. Entonces, sí nos llamaba la atención que pibes de 20 y pico de años no lean. ¿Cómo se nos pasó en la vida como docentes que haya pibes que no están alfabetizados? 20 y pico de... Digo, como docente, ¿qué hice yo? ¿Viste? Te replanteás y te cuestionás también, ¿no? Uno se interpela de manera constante. Desde el 2020 soy tallerista del pabellón literario Mentes Libres. Mientras surgía todo el interés del juez Roberto Conti y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de generar todo esto de los pabellones literarios, a su vez, de manera paralela, los muchachos de Mentes Libres estaban buscando generar ese espacio por sí mismos. Dos propuestas gemelas y paralelas que se encontraron y se potenciaron mutuamente. Entonces, ¿cuál fue el inicio de Mentes Libres antes de que se acoplara como pabellón literario? Todo comenzó, para mí, esta película nueva, digamos, empezó en la Unidad 23 de Florencio Varela. Cuando yo llegué ahí en el 2012, estaba Carlos Mena, del pabellón 4 de la Unidad 23. Recuerdo que siempre Mena renegaba conmigo porque me pasaba un libro y me decía lee, y yo le decía no, ¿para qué voy a leer si esto no me va a dar nada? Estabas totalmente equivocado, porque
sí que te dan mucha sabiduría y eso está bueno. Amplias tu conocimiento y digamos que aprendés lo bueno, ¿no? Lo bueno de la vida, que es como, hay una frase que siempre digo yo, lo malo ya lo sé, voy por lo bueno. Y eso es algo muy, muy lindo porque lo bueno cuesta, pero sirve como para uno mismo y para nuestros pares también, ¿no? Tuve que salir de traslado, fui a Sierra, a la unidad 2. Al salir de un pabellón donde había voceo, mirábamos filosofía, estudiábamos dibujo, mirábamos a muchos filósofos y después volver al infierno, digamos, a lo que es la cárcel, digo, ¿a dónde estoy de nuevo? Esto no es para mí, dije yo. Encontrándome en la leonera de Sierra Chica, mirando todos los barrotes oxidados, una humedad que te da, no sé, miedo. Hasta los huesos temblaban. Y después más cuando me iban a llevar a los pabellones, que miré hacia lo lejos y parecían las iglesias de Crepúsculo al amanecer de la película. Y más cuando estuve en el pabellón, que había subido al 7, después cuando estuve en el patio, y al ver todas las caras de esos chicos, digamos, en las miradas que te transmitían odio, tristeza. No, fue muy, muy feo porque en realidad, digamos que a pesar que estoy detenido, ¿no? Preso, ahí estaba más detenido, digamos, me sentía, no sé, con la mirada de los demás chicos me sentía identificado yo mismo también, porque digo, no, ¿cómo puede volver a esto, no? Y por eso me dije, caminando, me acuerdo que estábamos con el gordito Masi, es como mi hermano también, estábamos caminando en el patio y le dije, voy a volver a Buenos Aires. El día que vuelva a Buenos Aires quiero hacer lo mismo, quiero poner un taller literario, así los demás chicos puedan aprender y yo también, puedo aprender de ellos también, porque no es que uno se la sabe todo, siempre aprendemos algo todos los días y eso está bueno. Y con el tiempo volví a Buenos Aires y llegué a la unidad 9 de La Plata. Cuando llegué a la unidad 9 de La Plata me pidió un amigo y hermano también, es Galván, Lucho, me pidió para el pabellón y acá lo conocí a Claudio, que hoy en día es coordinador conmigo. El año 2017 más o menos era, y queríamos ser libres, quisimos ser libres. Aunque sabíamos que la pena era larga, nosotros queríamos implementar otro tipo de conocimiento en nosotros mismos. Y hoy en día tenemos el pabellón literario para la libertad. Y empezamos, ahí empecé, yo me acuerdo que estábamos acá en el pabellón y primero empezábamos 2, 3, 4, nos reuníamos, escribíamos, todo de a poquito. ¿Cómo pasó el tiempo, no? Que estamos en el 2022 y las ideas siguen siendo vigentes. Hoy en día contamos con 3 libros. 3 libros hicimos ya. La cultura es la llave de salida a la libertad, de ser capaz de elegir lo que una terrible mayoría de personas tuvieron dificultad de elegir en algún momento de sus vidas. La cultura dada a través de la educación formal, la escuela o la universidad en las cárceles, y también dada en la educación no formal, los pabellones literarios por ejemplo, es lo que nos da una mirada crítica y autocrítica. Y sobre todo es lo que nos permite cambiar de rumbo y asumir el protagonismo de nuestra vida. Por eso la cultura dada en la educación es algo que no debemos renunciar, ni mucho menos es algo que debemos quitarle a los demás. Yo a veces escucho cuando dicen las cárceles, ¿qué problema? Cuando la sociedad se concientice que el problema es afuera, para que queden todos estos lugares, creo que ahí vamos a empezar a ver un cambio.